En el corazón de México, en el tranquilo pueblo de Jaral del Refugio, vive un hombre que se ha convertido en algo más que un sacerdote. Es una leyenda. Alfredo Gallegos Lara, con una estatura de 1,93 metros, es conocido por su profunda fe y sus formas poco convencionales. Cantante de música country como hobby y sacerdote parroquial por vocación, atrae atención. Pero lo que realmente lo distingue es la pistola de 9 milímetros que lleva a su lado, lo que le ha valido el infame apodo de Padre Pistolas. Su historia está lejos de ser ordinaria, y hoy vamos a adentrarnos en el lado oscuro de su vida. Asegúrate de darle like a este video y suscribirte para más historias impactantes. Era una tarde cálida en 2009 cuando Gallegos, en medio de un día tranquilo en su iglesia, decidió revelar un lado de sí mismo que el mundo no solía ver. Después de celebrar la misa, caminó detrás del altar y en un movimiento sorprendente comenzó a quitarse sus vestimentas religiosas. Lo que quedó fue un contraste claro: jeans, botas de cocodrilo y una brillante pistola negra en su cadera. Para la mayoría, esto habría sido impactante. Después de todo, las estrictas leyes de México prohíben que los ciudadanos porten armas de fuego. Pero para Gallegos, esto era solo una parte de quién era él. «Siempre le he contado a la policía sobre mis armas», dijo Gallegos, con voz calmada pero decidida. «Y nunca han tenido un problema con ello». Aunque las leyes sobre armas en México son estrictas, él insiste en que siempre ha sido abierto con las fuerzas del orden. Y a cambio, le han permitido continuar su ministerio con un arma a su lado. ¿Por qué la pistola? Para Gallegos, la respuesta es simple, y su historia revela las duras realidades de la vida que lleva. 4 de mis amigos han sido asesinados y 3 de mis camionetas han sido robadas, explica, con la mirada fija mientras habla. Su ministerio lo lleva a algunas de las zonas más peligrosas de México, áreas donde operan los carteles de la droga y donde la seguridad no está garantizada. Atiende a los enfermos y a los adictos, viajando por los sinuosos y a menudo traicioneros caminos rurales del centro de México. En esos lugares, cree que es prudente estar preparado. Creciendo como el más joven de 10 hijos, en una familia rica con una larga historia de servicio militar, Gallegos no era ajeno a las armas de fuego. Su familia era conocida por su puntería, y él también había aprendido a manejar armas desde joven. De hecho, se jacta de que podía derribar una lata de refresco desde 80 pies de distancia, algo que sin duda resulta útil cuando viaja por territorios peligrosos. Pero este sacerdote que porta armas no está exento de críticas. Desde el momento en que ingresó al seminario a los 14 años, el enfoque poco convencional de Gallegos hacia la fe ha atraído atención, y no siempre en un sentido positivo. Sus superiores en la Iglesia Católica a menudo han estado en desacuerdo con él, particularmente en lo que respecta a su mezcla única de fe y armas de fuego. «He estado peleando con el obispo», admite Gallegos con una sonrisa irónica. «Está tan enojado conmigo. No le gusta mi pistola». La tensión entre él y sus superiores ha crecido a medida que la influencia de Gallegos se ha expandido. El arzobispo Alberto Suárez Inda, el arzobispo de la región, ha expresado abiertamente su incomodidad con los esfuerzos de recaudación de fondos de alto perfil de Gallegos. Pero para Padre Pistolas, su trabajo no termina con predicar desde el púlpito. Ha sido un incansable defensor de su comunidad, especialmente en el pequeño pueblo de Jaral del Refugio y las áreas circundantes. A lo largo de sus 24 años como sacerdote de esta comunidad rural, Gallegos se ha convertido en una fuerza de la naturaleza, trayendo cambios reales. Ha construido 64 kilómetros de caminos, construido canchas de baloncesto, escuelas, iglesias y puentes, transformando el paisaje y mejorando la vida de quienes viven allí. Recaudó millones de dólares para estos proyectos, dependiendo no solo de donaciones locales, sino también de viajes de recaudación de fondos al extranjero. Sus viajes lo han llevado a Illinois, Carolina del Norte y California,
donde ha recibido apoyo de migrantes mexicanos ansiosos por contribuir al bienestar de su tierra natal. Fue durante estos viajes que Gallegos se fue convirtiendo en una figura pública, un ícono en su propio derecho. En Estados Unidos, sus seguidores lo alentaron a expandir su alcance, lo que llevó a la creación del sitio web Padre Pistolas, donde los fanáticos podían comprar llaveros, CDs, carteles y otros recuerdos con su imagen. Quedó claro que este sacerdote era más que un hombre de fe. Era un símbolo de fuerza, resiliencia y la creencia de que un sacerdote podía encarnar tanto lo sagrado como lo práctico. A pesar de los elogios y la admiración de muchos, no toda la jerarquía eclesiástica ha estado contenta con el enfoque poco convencional de Gallegos. El choque entre él y líderes eclesiásticos como el arzobispo Suárez Inda solo se ha intensificado con los años, pero Gallegos sigue firme. Estoy haciendo el trabajo de Dios, dice simplemente, con voz inquebrantable. Y para muchos en su comunidad, Padre Pistolas no es solo un sacerdote, lo ven como un protector, un símbolo de esperanza y un hombre que camina por el difícil camino con ellos, listo para defender a las personas a las que sirve. A lo largo de los años, se ha convertido en una figura conocida en Estados Unidos, donde su reputación se ha extendido mucho más allá de la iglesia. Gallegos ha ido de caza con oficiales de policía en Illinois, donde también ha realizado presentaciones ante multitudes de pie en el popular Concordia Restaurant en Chicago. El presidente del municipio, Ramiro González, de Cícero, un suburbio justo fuera de Chicago, ha trabajado estrechamente con él, organizando eventos de recaudación de fondos e incluso visitando a Gallegos en México para presenciar de primera mano los impresionantes proyectos de obras públicas del sacerdote. González explica la motivación detrás de estos proyectos. Muchos migrantes regresan a sus pueblos en México después de años viviendo en ciudades estadounidenses bien pavimentadas, solo para encontrar que los caminos de su pueblo siguen igual, desolados, sin pavimentar y descuidados. Para estos migrantes, no es solo un signo de injusticia, sino una llamada a la acción. ¿Cuánto puede costar esto? ¿$10,000? Entonces, vamos a reunirnos y hacerlo, dice González, describiendo la determinación compartida de los migrantes. Sin embargo, necesitaban a alguien en quien confiar para administrar los fondos y garantizar el éxito de los proyectos. Ese alguien era Padre Pistolas, un hombre con la magnitud de liderazgo para liderar tal esfuerzo. Pero la creciente influencia de Gallegos, su personaje de hombre armado y su personalidad más grande que la vida, no han venido sin consecuencias. Su creciente celebridad y métodos poco ortodoxos han causado fricción con las autoridades locales de la iglesia. El obispo, que no estaba contento con la mezcla de fe, música y obras públicas de Gallegos, le dejó un mensaje claro: deje las carreteras, hospitales y presentaciones musicales televisadas para otros. Él quiere que me limite a bautizar niños y decir misa, compartió Gallegos con una sonrisa. Cuando se le preguntó si podía cumplir con esa solicitud, respondió sin dudarlo: «Oh, no», con un guiño, indicando claramente su compromiso con su visión única del ministerio. La vida del Padre Pistolas parece una telenovela, llena de drama y giros impredecibles. Cuando el arzobispado intentó presionarlo para que cumpliera, él respondió desafiante: «Vengan solos y sin un arma para ver cómo les va». No desanimado por la presión, siguió con su trabajo, bautizando a niños en su comunidad, algunos de los cuales, con su inocencia, incluso lo llamaban madre. Y sí, seguía llevando su pistola mientras ofició misa. «Niños, cuando los bautizo a los 5 años, ¿saben cómo me llaman? Madre», explicó. Según el Padre Pistolas, esto es un reflejo de la profunda inseguridad en la región. En un ambiente donde reina la ley del más fuerte, se siente obligado a mantener las enseñanzas de la Iglesia, pero a su manera. No se trata de seguir cada regla al pie de la letra.
sino de garantizar la supervivencia y proteger a su comunidad. Uno tiene que ser práctico y adaptarse, comentó. La tensión entre el padre Pistolas y la jerarquía de la iglesia solo ha crecido, y recientemente el obispo Suárez decidió tomar cartas en el asunto. Gallegos fue reasignado de su parroquia en Jaral del Refugio, y su partida fue recibida con una gran manifestación de emoción por parte de la comunidad. Las lágrimas fluían, mientras los feligreses lo despedían en un emotivo desfile. «Lo extrañamos mucho», dijo María de los Ángeles Guzmán, una feligresa. «Su partida afectó a todo el pueblo». Valentina Guzmán, otra residente local, apenas podía contener sus lágrimas. «Él construyó nuestros caminos y puentes. Cuando me lastimé el pie, él me atendió», dijo, agregando, «y es un cantante tan bueno». Gallegos estaba en medio de un nuevo proyecto, recaudar fondos para un hospital y un museo en Jaral. Pero el gobierno aún no había aprobado los planes, y los funcionarios locales dudaban en eludir los canales adecuados. «Estamos de acuerdo en que debe haber un hospital regional, pero las cosas deben hacerse de la manera correcta», dijo José Ángel Parrales Espinosa, un funcionario local. Sin embargo, también reconoció que el padre Pistolas era un original, una figura querida que había ganado la admiración de muchos. Con una imponente altura de 1,93 metros, la presencia física de Gallegos es tan impactante como sus acciones. Su sentido de la moda, que a menudo incluye trajes tradicionales de mariachi y vaquero mexicano, solo suma a su personalidad desmesurada. Ya sea ofreciendo almuerzo o tequila a un visitante, mostrando álbumes de fotos de sus obras públicas o poniendo un video de sus feligreses protestando por su destitución, Gallegos siempre está en movimiento. Uno de los momentos más conmovedores captados en el video muestra un cartel de protesta sostenido por un feligrés que dice: «Cambia a tus asesores, no al sacerdote». El cartel habla por sí mismo sobre el apoyo que Gallegos ha recibido de su comunidad y el vínculo que comparte con ellos es innegable. Después de su reasignación en 2009 a un pequeño pueblo de 3,000 habitantes en Michoacán, ubicado a 40 kilómetros al este de Morelia, Gallegos se encontró en un lugar que, al igual que Jaral, necesitaba desesperadamente liderazgo y mejoras. Muchos de los hombres del pueblo habían emigrado a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, dejando al pueblo luchando por avanzar. A los funcionarios del pueblo no les importaba la costumbre de recolectar armas de Gallegos, como uno de ellos lo describió. Lo que les importaba era su capacidad para recaudar dinero e implementar cambios en un pueblo que tanto lo necesitaba. Aunque su reasignación tenía como objetivo silenciarlo, solo ha servido para amplificar su fama. Gallegos señaló una pila de periódicos locales esparcidos por el suelo con un golpe dramático. «Y esto es solo en los últimos 15 días», dijo, agregando que periodistas desde tan lejos como Japón habían contactado para hacerle entrevistas. Está claro que, a pesar de los mejores esfuerzos de la Iglesia por contenerlo, la estrella del padre Pistolas sigue en ascenso. Alfredo Gallegos, Lara, conocido ampliamente como Padre Pistolas, se ha convertido en una figura que verdaderamente desafía la convención. En su nuevo hogar, una iglesia de piedra de 500 años de antigüedad en el corazón de un pequeño pueblo, Gallegos se ha asentado en una vida no convencional, pero profundamente apasionada. Entre las paredes desgastadas de la iglesia, mantiene 2 guitarras, un recordatorio de sus inclinaciones musicales, e incluso ha comenzado a dar clases de música a los niños locales. Una tarde, mientras su propio CD sonaba de fondo, no pudo evitar ponerse a cantar. Su voz resonó, llenando el espacio vacío, y no pasó mucho tiempo antes de que los vecinos curiosos en las habitaciones contiguas asomaran la cabeza, divertidos por la vista de su nuevo sacerdote cantando con tal fervor canciones mexicanas famosas sobre el amor. «Él es moderno, no como los sacerdotes del pasado», dijo Benita Ruiz Medina,
una de sus nuevas feligresas, mientras aplaudía su actuación improvisada. Estaba claro que el padre Pistolas, con su presencia audaz y animada, ya había comenzado a dejar huella en esta comunidad. A pesar de su enfoque poco ortodoxo, Gallegos sigue profundamente comprometido con su fe católica, aunque a menudo se encuentra en desacuerdo con el liderazgo de la institución. Según él, la Iglesia debería centrarse en sus problemas mucho más grandes, como los recientes escándalos de pedofilia en Estados Unidos o el preocupante número de sacerdotes mexicanos que han roto sus votos de celibato y han tenido hijos. Señala que, mientras la Iglesia continúa criticando su elección de portar armas, su liderazgo debería centrar su atención en estos asuntos más urgentes. En cuanto a los rumores sobre su vida personal, Gallegos no tiene reparos en abordarlos. Ha escuchado chismes que sugieren que es un mujeriego, pero niega rotundamente estas acusaciones. Me gustan las mujeres, admite con una sonrisa traviesa, pero beso a las damas cuando estoy dormido. Su respuesta juguetona es un reflejo de su irreverencia, pero también de su firme creencia en su vocación. Tener mucho dinero y sexo no es el camino. Ser sacerdote está en mi corazón. Adornado con una pequeña pistola de oro en una cadena alrededor de su cuello, un regalo de uno de sus seguidores, Gallegos da con entusiasmo a los visitantes un recorrido por el pueblo, compartiendo su gran visión para el futuro. Habla con una mezcla de esperanza y emoción mientras esboza planes para revitalizar la zona. Si se mejoraran los manantiales locales, si construyéramos una nueva carretera conectante a la carretera nacional principal y si pulimos las fachadas de 200 casas en el centro, este pueblo podría convertirse en un destino turístico, dice, su voz llena de convicción. Y tal vez incluso atraer a cineastas, añade con una sonrisa cómplice, imaginando el pueblo como escenario para futuras producciones. El trabajo de Gallegos en su comunidad ya ha sido transformador. Durante su tiempo como párroco, recaudó millones de dólares para infraestructura esencial, caminos, escuelas, iglesias y puentes, mejorando la vida de muchos. Sin embargo, a pesar de su popularidad entre la gente, su relación con la Iglesia se fue tensando cada vez más. En septiembre de 2022, la Arquidiócesis de Morelia emitió un comunicado anunciando su destitución de su parroquia. El arzobispo, Carlos Garfias Merlos, citó varias razones para la decisión, incluyendo el uso del lenguaje vulgar y ofensivo de Gallegos, la difamación contra el obispo, los sacerdotes y las mujeres, y la controvertida promoción de remedios y curas durante sus homilías. También se le criticó por no proporcionar apoyo financiero para el seminario y otras misiones de la Iglesia, así como su creciente escándalo en la comunidad. Gallegos intentó luchar contra la decisión, buscando que se revocara su sentencia canónica recurriendo al derecho civil, pero su solicitud fue finalmente rechazada. Su suspensión sigue en pie porque no ha corregido su comportamiento ni cambiado su lenguaje. Además, sigue promoviendo sus remedios alternativos, lo que lo aleja aún más del liderazgo de la Iglesia. Jesús Alfredo Gallegos. Lara, o como se le conoce ampliamente, Padre Pistolas, es un sacerdote cuya historia se ha convertido en un fascinante relato de controversia, carisma y desafío. Nacido en 1951 en el pequeño municipio de Tarimoro, Guanajuato, su camino hacia la Iglesia Católica comenzó a una edad temprana. Con un fuerte sentido de propósito, se mudó a la comunidad de Chucándiro, Morelia, para continuar sus estudios y eventualmente convertirse en sacerdote. Pero el camino de Gallegos Lara no sería en absoluto convencional. Su enfoque único hacia el sacerdocio levantó cejas desde el principio. En lugar de adherirse al comportamiento tradicional y callado de la mayoría de los sacerdotes, el padre Pistolas habló sobre temas sensibles y a menudo desafió la autoridad de la propia Iglesia. Sus palabras y acciones lo llevarían eventualmente a entrar en conflicto con la jerarquía católica, pero también le valieron un seguimiento significativo.
En 2021, durante el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el padre Pistolas acaparó titulares por una declaración que desataría una tormenta. En una entrevista, abordó las protestas de las mujeres que habían salido a las calles a exigir cambios. Sin embargo, Gallegos no estaba tan preocupado por el mensaje que ellas transmitían, sino por cómo lo estaban haciendo. Todos tienen derecho a protestar, dijo, pero no deben romper ventanas ni traer martillos y soplete. En lugar de ganarse cariño o respeto, ganan desprecio. Sus palabras se volvieron virales rápidamente, y aunque su intención podría haber sido alentar una protesta pacífica, fueron recibidas con duras críticas. Pero esto fue solo la punta del iceberg. Padre Pistolas tenía la reputación de decir cosas que sacudían a la gente, y la iglesia no fue la excepción. Su apodo, Padre Pistolas, se ganó no solo porque solía llevar un revólver consigo durante la misa, sino también por sus sermones poco convencionales. En un incidente particularmente impactante, durante un sermón, aconsejó a sus feligreses comprar armas para protegerse de los criminales, diciendo: «Si las autoridades no te protegen, tienes que hacerlo tú mismo». Sus palabras, aunque destinadas a empoderar a su comunidad, causaron un gran revuelo. Su postura sobre la autodefensa, combinada con su entrega carismática y contundente, lo hizo tanto amado como profundamente controvertido. No pasó mucho tiempo antes de que este tipo de declaraciones comenzaran a atraer la atención de la Arquidiócesis de Morelia. Le emitieron advertencias, con la esperanza de contener su comportamiento más extremo, pero Padre Pistolas se negó a cumplir con sus demandas. Su naturaleza rebelde y su desprecio por la autoridad solo parecían avivar su popularidad, especialmente entre aquellos en áreas rurales que admiraban su valentía y franqueza. Uno de los aspectos más notables de Padre Pistolas era su estilo al hablar. Tenía una forma de cautivar a su audiencia, no solo con sus palabras, sino con su presencia física. A menudo usaba un lenguaje grandilocuente, y su forma de hablar lo hacía destacar aún más en una región donde muchos esperaban que sus sacerdotes fueran humildes y reservados. Pero Gallegos tenía una visión diferente de su rol en la iglesia. No estaba allí solo para predicar, estaba allí para provocar reflexión, incitar acción y hacer olas. En una entrevista con Carlos Marín, periodista de Milenio, Padre Pistolas relató una conversación que tuvo con su obispo sobre su vestimenta. El obispo le había indicado que usara el tradicional cuello clerical, zapatos de charol y un traje negro. Pero Gallegos, siempre el rebelde, no tomó bien la sugerencia. «Mire, señor, ya me mandó a parroquias pobres, en medio de víboras, barro, hormigas, perros feroces», dijo desafiante. «Pero si me hace confesor de mujeres o secretario, me compro un gran marquís y me pongo ropa de pura seda». Continuó: «Pero mientras me mantenga en estos ranchos, rodeado de rateros, déjeme así». Este intercambio destaca su espíritu indomable y su negativa a conformarse con las expectativas de nadie, y mucho menos con las de la Iglesia. Más allá de sus críticas a la Iglesia y a figuras políticas, Padre Pistolas se hizo famoso por sus inusuales hábitos personales. Una de las revelaciones más extravagantes ocurrió cuando habló sobre su armamento personal. Presumió de portar una pistola 45 de 1872, similar a la que usaba el general Patton durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no era solo para mostrar. Padre Pistolas también afirmó haber vendido más de 300 pistolas y 50 camiones para recaudar fondos para su comunidad. Había pagado personalmente más de 300 cirugías médicas, incluidos reemplazos de válvulas cardíacas que le costaron decenas de miles de dólares. Pero quizás lo más controvertido fue que afirmaba haber curado diversas enfermedades utilizando remedios herbales. Según Padre Pistolas, había estudiado hierbas medicinales durante 40 años y había tratado a personas con cáncer y diabetes. Afirmaba que ciertas mezclas de hierbas podían reducir los tumores y aliviar los síntomas de enfermedades crónicas. Ya fuera cierto o no,
Sus afirmaciones sumaban a su personalidad más grande que la vida. El 10 de enero de 2020, hizo una poderosa declaración sobre lo que considera la creciente ignorancia en la sociedad. Su frustración con la disminución del compromiso religioso era clara. Actualmente tenemos mucha ignorancia porque muy pocas personas asisten a misa los domingos y aún menos leen la Biblia o algún libro religioso. Facebook y YouTube se han apoderado de nuestra tarea, proclamó. Para Padre Pistolas, este cambio representa una tendencia preocupante, donde plataformas como Facebook y YouTube se han convertido en las principales fuentes de información, opacando el papel tradicional de la Iglesia como guía espiritual. Padre Pistolas no se limita a criticar los cambios sociales. Nunca tiene miedo de enfrentarse a figuras poderosas e instituciones que considera están fallando a la gente. En julio de 2020, atacó al gobernador de Guanajuato, Diego Singhue Rodríguez, acusándolo de complicidad con el crimen organizado. Diego Singhue, no actúes como idiota. Les das a los malos y al CJNG un truco sucio y chalecos antibalas. Y le das a la policía una maldita porra, se desahogó. Su elección de palabras fue directa, reflejando su enojo ante la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos de la creciente influencia de organizaciones criminales en la región. Para Padre Pistolas, las acciones del gobernador y lo que él consideraba inacción eran imperdonables, y no dudó en enfrentarlo públicamente, usando un lenguaje tan directo como contundente. Este estilo sin filtros y sin disculpas ha hecho de Padre Pistolas tanto un héroe para algunos como un blanco para otros. Su franqueza y disposición a desafiar la autoridad le han ganado la admiración de muchos, pero también han atraído la ira de aquellos en el poder. A pesar de las controversias que han girado en torno a él, Padre Pistolas ha permanecido firme en su misión de hablar en contra de lo que considera las injusticias que enfrenta su comunidad. Sin embargo, como ocurre con muchos que desafían el statu quo, ha habido consecuencias personales. En 2021, la salud del sacerdote sufrió un giro dramático hacia lo peor. El sacerdote de 69 años, que había sido una figura vocal y visible en Michoacán, fue hospitalizado en estado crítico debido a complicaciones por COVID-19. Cuando se difundió la noticia de su empeoramiento, los medios estatales confirmaron que Padre Pistolas estaba en la lucha de su vida. La realidad de su situación sorprendió a muchos, y sus seguidores se agruparon a su alrededor. Entre ellos estaba Emilio Manzanilla Telles, diputado del Distrito 16, quien expresó su apoyo en Twitter. Le mando mucha fuerza y deseo una pronta recuperación a Padre Alfredo Gallegos Lara. Padre Pistolas, un hombre valiente y gran defensor del pueblo de Michoacán. Le envío mis mejores deseos. Sé que va a vencer al COVID-19, escribió, reconociendo el coraje de Padre Pistolas y su inquebrantable compromiso con su comunidad. Entonces, ¿qué opinas de Padre Pistolas y su intrigante mezcla de fe y peligro? ¿Es realmente un hombre de Dios o hay un lado más oscuro en su historia que aún no hemos descubierto? Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo y comparte tu perspectiva. Si disfrutaste esta profunda inmersión, asegúrate de dar like, compartir y suscribirte para no perderte una historia inolvidable. Gracias por ver y mantente atento para más revelaciones impactantes en nuestro próximo video.